Estamos felices de estar esta mañana aquí y invité a Valerie porque quiero que ella comparta con ustedes el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida en estos últimos años. Cuéntanos, Valerie, ¿cómo llegaste a Iglesia Miami? Ok, yo llegué a Iglesia hace ya 3 años y un poquito. Llegué antes de la pandemia, 2 domingos antes. Mi familia recibió a Cristo en CIA en el 98, 99, y yo ya conocía de José y de Jesse, entonces quería ya ver como el Iglesia revamped. Entonces yo había regresado a la universidad donde era mucho joven, donde era mucho like, that upbeatness. Entonces vine acá, I'm like, ahora eso es así. Entonces vine 2 domingos antes de que ya cerraron todo. Me acuerdo ese domingo cuando te vimos y 2 semanas después nos tocó irnos para la casa en ese marzo. Bueno, y ya contaste que creciste en un hogar cristiano. Sí. ¿Cómo era tu relación con Dios cuando tenías 12 años? Ok, yo me crié en un lugar cristiano, como está diciendo Jesse, mi familia cristiana all their life. Pero yo no sé si fue debido a la iglesia que yo fui, pero también el entorno era muy estricto. O sea, mi relación con Dios era mucho por hechos. O sea, si yo hacía algo, era para agradar a Dios, y si no lo hacía, no estaba feliz conmigo. Entonces mi relación con Dios era muy condicional, en ese término que me da mucho miedo. Y me acuerdo que todos me decían, tienes que perseguir, tienes que tener una relación con Dios. Yo cerraba la puerta, me da miedo de cerrar los ojos porque I'm like, ¿y si lo veo y me da miedo? O sea, tenía ese miedo de, oh my God, se me va a aparecer, pero también el miedo de que me rechazara por no cumplir, o sea, no ir a la iglesia. Teníamos los servicios los sábados, no ir todos los sábados, no complacer a la gente. Mis pastores en el entonces eran tipo que tienes que ir a pedirles permiso, hacer todo. Entonces fue una relación también toda la paternidad tiene que ver porque yo no me podía relacionar con Dios Padre por el ejemplo de mi papá no haber sido presente en mi vida. O sea, mi papá me abandonó, yo no lo conozco, ahora tengo una relación con él, pero en ese entonces como niña cuando le dicen, relacionate con Dios, todo eso, el concepto es muy raro, porque uno como niña no tener un padre, relacionarse con un padre, es como que 2 + 2 is not equaling 4, o sea, 2 + 2 no me da 4. Entonces mi relación era muy condicional, me daba miedo que me dejara otra vez, como todos los hombres de mi vida se estaban yendo, porque pues es otro testimonio, pero todos los hombres de mi vida se habían ido o no estaban presentes. ¿Qué iba a hacer que Dios iba a marcar la diferencia? ¿Cómo va a ser que Dios Padre no me vaya a dejar cuando mi papá me dejó? Excelente. Y tú sabes que eso lo habló José en una de las enseñanzas de la paternidad sobre los conceptos distorsionados de Dios. Y cuando tenemos un concepto equivocado de Dios Padre, nos va a ser difícil relacionarnos con Él de una manera saludable, porque normalmente el ejemplo que dio tu padre aquí en la tierra es el ejemplo que tú transfieres a Dios. Y tú dices, si mi papá era muy regañón, creo que Dios va a ser regañón. Si mi papá me abandonó, creo que Dios me va a abandonar. Entonces, esas son heridas y conceptos que tenemos que sanar y restaurar. Cuéntame de tu experiencia en tu cuarto cuando escuchaste la voz de Dios por primera vez. Fue un octubre 19 del 2019 a las 2:01 a.m. So, technically creo que es el 20 porque el 1 minuto marca la diferencia, pero me acuerdo que yo estaba con mi mejor amiga en la universidad, esa vida de college, estás en tu dorm room, tenía mi camita ahí, my twin bed, y estábamos sentando en una conversación donde era de un chico que me gustaba en ese entonces, y llegó la conversación a que yo me quebranté y yo le dije, le tengo miedo a Dios. O sea, en serio le tengo demasiado miedo. Que Él me diga, I love you, para mí, que se me aparezca. No sé si yo tenía una idea que Dios se me iba a aparecer en el cuarto o como una luz brillante, pero me da miedo, me da pavor. Entonces ella empieza a orar por mí y me dice, Val, tienes que soltar ese miedo y esa ansiedad porque Él no está contra ti, o sea, siempre ha estado por ti. Pero claro, todo eso tenía como que, I had to unlearn it, tenía que desaprender todo eso. Me acuerdo que me arrodillo, no me gusta estar en el piso, entonces me arrodillo en mi cama y empiezo a llorar, pues seguir llorando. Y en ese entonces yo escucho mi nombre 2 veces y era como una voz authoritative, que tenía autoridad, pero al mismo tiempo era muy suave, muy gentle, muy cariñosa, it was weird.
Y yo como que, oh my God, me está llamando Valerie, like, what? Y yo nunca pensé que mi encuentro con Dios iba a ser por la voz, because I'm like, okay, de pronto se me iba a aparecer o de pronto una palabra de alguien, pero yo nunca pensé que yo lo hubiera oído, like, audiblemente. Entonces pasó así y después yo como que, oh my God, I'm freaking out, pero estaba bien, o sea, con mucha paz en mí. Y en ese entonces yo le dije, I don't want to be afraid of you. Please don't let me be afraid of you. O sea, yo no quiero tener miedo a ti, o sea, ayúdame a no tener miedo. Y él me responde, I won't. Esas son las dos palabras que me cambiaron la vida forever. Y el sentido que Dios tomó el tiempo de dejarme saber que Él me llama, que Él me escucha, cambió todo para mí. Por eso hasta marqué en la Biblia el October 19th, all that. O sea, la hora, el tiempo, el día, el año, porque ese fue el turning point de mi vida. Porque cuando tienes un encuentro con Dios, Él te cautiva. Él te cautiva y aunque pase marea, pase lo que sea, ese momento siempre te va a anclar a quién Dios es. Entonces, ese momento fue lo que cambió todo para mí. Qué bendición. Algunos estarán preguntando, ¿cómo hago yo para escuchar a Dios? Podemos hablar contigo al final. Ahora no, pero ese no es el tema de hoy. Pero sí es importante que dispongas tu corazón y separes un tiempo para escucharlo. Y la mejor manera de escuchar a Dios es a través de la Biblia. Cuando lees la palabra, esa es su palabra escrita. Si quieres escuchar su voz, ahí está la palabra de Dios escrita. Si la lees continuamente y haces el ejercicio de tener una relación personal con Dios a diario, vas a empezar a escuchar su voz. Quiero decir una cosita más. Él en ese momento, él me regaló un verse, ahí es donde tengo el octubre 19, en la Biblia, en mi sticky note, y es Juan 10, 27, obvio en inglés, pero lo voy a decir en inglés y después en español. My sheep listen to my voice, I know them and they follow me. Es muy fácil decir, like, oh, like, yo sigo a Dios. Like, Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y me y siguen. me siguen, there we go. Es muy fácil, like, oh, like, I want to love God, quiero amar a Dios, quiero seguir a Dios, pero si tú no reconoces que Él te está llamando, que su voz es tu ancla, ¿cómo vas a seguir algo que ni estás arraigada en eso? O sea, how are you going to follow something or someone that you're not rooted in? Entonces para mí era como que, ok, crecí cristiana toda mi vida, pero ¿qué relación tenía con Dios? A basada de temor, a basada de que por lo que mis papás creían, eso es lo que yo creo. Creo, there we go. Y ya, entonces ese versículo cambió mi vida y ahí tengo highlighter y todo, porque Él no solamente Él me habló audiblemente, pero como Jessy hizo, a través de su palabra siempre te va a confirmar lo que Él te ha dicho. O sea, la palabra de Él no miente. He's gonna back up what he's telling you. Totalmente. Aclaramos que Dios le habla en inglés a ella. Sí, lo aclaramos muy bien. Ella está haciendo un esfuerzo traduciendo sus pensamientos y todo, sí. Pero bueno, qué bueno que es hija de padres latinos y puede ser bilingüe hoy en día. Amen. It's a little hard. ¿Cómo conociste la gracia de Dios? Conocí la gracia de Dios cuando, después de la universidad, yo digo que SCU, bendición para mi vida, es una universidad cristiana que yo fui por 2 años, beautiful, pero era como una burbuja. Yo como que me crié en la iglesia, era muy like shielded, muy inocente, like I wasn't like one to like, oh, let's go drink, o vamos a fiestas y todo eso. Era muy como que secluded de eso, o sea, eso no era parte de mi vida hasta que llegué acá. Entonces, después de esa experiencia con Dios, en la universidad llegó la pandemia, todo eso pasó. Después de que ya abrieron todo, tuve un periodo en mi vida en el 2021 donde en verdad me sentí muy despechada, estaba en la tusa, pero también estaba en ese proceso de querer adormecer muchas cosas sea el alcohol, sea personas, sea salir. Y aunque en ese momento, y es raro decirlo, nunca me sentí lejos de Dios. O sea, nunca me sentí como que Él Exactly, nunca me sentí sola, como que, oh my God, me va a castigar o me estoy portando mal, todo eso. Había esa convicción en mí, claro, porque el Espíritu Santo habita, pero no era como que me sentía guilty o me sentía con mucha vergüenza. Entonces, caí, lo que yo pienso y lo que yo sé era mi punto de rock bottom, o sea, mi punto muy bajo donde yo empecé a
a preguntarme cosas porque, wow, porque estás soportando, aguantándote cosas, mendigando por amor, o sea, estás mal, o sea, estás mal. It was a really hard time en mi vida y yo como crecí en la iglesia, yo siempre pensé que los hechos eran lo que me ganaba el amor de Dios. Entonces, I'm like, okay, como crecí así, estoy haciendo todo lo opuesto, o sea, ahora Dios no me quiere, pero porque tuve ese encuentro, nunca tuve ese pensamiento de como que, oh, I'm behaving bad, God's not gonna love me. Entonces, fue esa experiencia en verdad que cuando caí muy bajo, cuando experimenté todo que no era Dios, que me di cuenta, I'm like, todo lo que yo quiero, todo lo que yo anhelo, y yo sé que Dios sacia. Pero es cuando yo tomé una decisión, después de 9 meses de bloquearme, tomé esa decisión, where I'm like, wow, God, like, you're enough. O sea, tú fuiste, siempre serás y siempre has sido suficiente. Pero hay muchas veces donde tenemos que, o sea, we have to hit rock bottom. Tenemos que llegar a ese punto, tocar fondo, llegar a ese punto donde nos damos cuenta que después de todos los totazos, después de todas las rompidas de corazón o rotas del corazón, no sé qué decirlo, rupturas del corazón, there we go. Tenemos que darnos cuenta que en verdad Dios lo sacia todo, pero Él está en esa ruptura de corazón, Él está en ese proceso, está cuando quieres hacer lo que quieras, cuando quieres despecharte, o sea, Él está en todo ese proceso y saber que aunque tú hagas lo que hagas, nada te va a separar del amor de Dios. O sea, todo lo que tú puedas hacer, todo ese proceso, y yo le digo a mis primitas que están en la edad de adolescencia, I'm like, you can do it all, pero nada va a parar que Dios te ame. O sea, que Dios quiera algo contigo, que Dios quiera una relación contigo. O sea, no es una excusa de abusar de gracia como que porque Dios me va a perdonar, hago lo que quiera. Así es. Pero es por amor a Él que I'm like, you know what, I want to please Him. Quiero darle honra, quiero glorificarlo por amor y no por temor. Tremendo, excelente. ¿Cómo, si le vas a aplaudir a Dios, hácelo fuerte? ¿Cómo es tu relación con Dios Padre ahora? Mi relación con Dios Padre ahora empezó sanando mi relación con mi papá biológico, con mi papá terrenal. Y para muchos it's hard, es difícil porque cada persona tiene su historia, su family life, su vida de familia, pero empezó con eso, o sea, fue a través de años. Él me escribió en Facebook a los 16 años, no sé si eres mi hija, pero sí lo eres, naciste este día. Y yo, oh my God, parece novela. I'm like, okay. Esperé un año para responderle y en la universidad Dios empezó ese proceso de sanarme. Tuve mi primera llamada de FaceTime con él y me acuerdo que yo me quebranté, I'm like crying because I'm like, eso es lo que yo quería de niña. Claro, no todos tienen esa oportunidad de reconciliarse con su papá, sea por razones diferentes, pero así empezó mi relación con Dios. El momento que yo decidí perdonar a mi papá, tener una relación con él, claro, con sus boundaries, o sea, todavía no lo conozco en full, pero lo quiero conocer, lo quiero visitar. Ahora puedo entender cómo es Dios como padre. O sea, no porque mi papá terrenal hizo o no hizo, pero porque Él es un padre, Él mandó a Jesús, o sea, Él me ama, pero esas verdades solamente se las puedes anclar en tu corazón el momento que tú decidas abrirle tu corazón for real, for real. O sea, desnudarte completamente. Yo me acuerdo que yo lloraba, yo gritaba, yo hacía de todo y yo hablo con Dios literalmente like he's my friend, like he's my father, o sea, y en ese proceso de donde tú conocerlo a Él, yo me acuerdo en la universidad yo tengo un tapete, I call it my holy carpet, mi tapete ungido, anointed, porque yo literalmente pasaba horas, y no es necesario pasar horas, pero cuando tú te enamoras con alguien, tú en verdad quieres pasar todo el tiempo con esa persona. Eso es como una relación así, lo mismo es con Dios. O sea, cuando Él te llega a captivar la mirada y te enamora, tú solo quieres pasar tiempo con Él. O sea, no porque tienes que hacerlo para vivir una vida, like, I have to do it, I have to live a good life, tengo que vivir una vida buena, porque si no, es por amor, es porque te nace el corazón. Hey God, like, ¿qué quieres de mí? Like, what do you want from me? Because yo estoy dispuesta a hacerlo todo por amor, porque tú diste amor primero.
Y ese deseo nace en ti el momento que tú decides abrirle, ser de lo más honesto, honesta, decir qué te duele, qué no te duele, qué quieres, qué no quieres. Y él ve eso y él, like, it's just crazy. Like, no sé ni cómo ponerlo en palabras, porque cuando tú dices encuentro con Dios y creces esa relación, se convierte en lo más importante en tu vida. O sea, Dios se convierte en tu todo y no en una manera religiosa, una manera que tengo que hacer esto, que X o Y, like, it becomes your life. It becomes what you breathe. It becomes who you are. O sea, se convierte en lo que respiras, en lo que eres. Y esa es la relación que he hecho. I've made my life's mission, la misión de mi vida, es de alguna manera que la gente vea que una relación con Dios no es rutina ni es obligatoriamente, pero sí te cambia la vida y nunca serás igual. Literally, you will never be the same. El momento que tú lo ves ojo a ojo, eye to eye, tú sientes un toque de él te cambia la vida. Like, for real. Like, it's crazy. Tremendo, así es. Y la última pregunta, ¿cuál es tu motor de vida, tu life motto? My life motto lo tengo tatuado. It's be light and love all. Sé luz y ama a todos. Y esta mañana I was praying, estaba escuchando una canción de Maverick City Music que es Refiner. Y es una canción muy peligrosa de escuchar porque dice, quiero ser tratado por fuego, refíname. Y ser tratado por fuego significa muchas cosas. Es soltar mucho, es abandonar tus deseos sabiendo que lo que Él tiene es mejor. Refine your character. Si tú le pides, Dios, dame paciencia, te la va a dar. Te va a dar oportunidades de ser paciente, ser más amoroso. O sea, todo eso, that refining, that pruning, that iron sharpens iron, el hierro contra el hierro, it is refining. Y lo que estaba diciendo, I think it was JV la semana pasada o Rey, I don't remember, but era uno de ellos estaba diciendo que el podar, like the cutting off, José, there we go. Entonces podar, o sea, Dios tiene que cortar partes de nosotros y todo eso duele, ese proceso duele. Entonces yo le he hecho my life's motto, lo como está diciendo, es ser luz que arde por Él para que la gente en verdad vea que no tienes que ser perfecto, ni tienes que estar literally in the straightest line, en la línea más recta, pero por la gracia de Dios, tú puedes ser usada por Él. O sea, tú puedes usar tu historia, tu testimonio, tus dolencias, tus heridas, todo eso, He makes it for good. Él lo transforma para bien. Y aunque en el momento no lo veamos, en el dolor no lo veamos, y hay procesos que siempre vas a depender de Dios, porque si el Dios te sanara por completo en el sentido que ya, you're perfect and you don't need Him, no tienes necesidad por Dios, no tienes dependencia por Dios. So, en ese life motto, o sea, ni es cautivar a la gente para tener una relación, para honrarlo, para glorificarlo, para que in the midst of everything, escogerlo a Él. Porque He is the way, the truth and the life. Él es lo mejor que te puede pasar. O sea, tú te enamoras porque te enamoras. Y tú solo lo quieres a Él. And I can't help but cry. O sea, no puedo no llorar. Porque el enamoro, o sea, el amor que le tengo a Él y le tengo para complacerlo. Yo estaba bad, like, en mis momentos muy bajos, Él estuvo ahí. En mis momentos muy, Él estuvo ahí y Él lo ha estado ahí para ustedes. O sea, cada vida tiene un valor para Él en una manera muy impresionante. O sea, Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado y eso marca cuando tú conoces a un Dios que es real, un Dios que está ahí por ti, un Dios que está ahí pendiente y eso no lo encuentras en otro lugar. You won't find it anywhere else porque Él te sacia, sea en cada área de tu vida, en tu vida relationally, con tus relaciones, sean amorosas, sean platónicas, your friendships, everything, your family, everything. O sea, Él lo cubre todo. Thank you so much. Gracias, Valerie, por compartir tu testimonio de vida con nosotros. Quiero que me traigan la mesita, por favor. Gracias por ser, me pueden dejar la alfombra. Gracias por ser vulnerable
y abrir tu corazón de par en par aquí en esta mañana. Thank you, Steph. Y bueno, la enseñanza de hoy, tienen el título por ahí ya, Amor sin censura. Antes de empezar la enseñanza, quiero que agarre a la persona que tienes a tu lado, agárrala de la mano y cierre los ojos. Y hoy es el Día Mundial para crear conciencia sobre el tráfico humano, la trata de blancas. Es una realidad que existe. No sé si han visto la película Sound of Freedom. Todavía está en cartelera, la pueden ir a ver antes de que la quiten. Apoya este proyecto porque con los recursos financieros que se cogen para esta película están ayudando a fundaciones que están yendo a rescatar a las personas. Tú y yo de pronto no podemos ir a rescatar, pero podemos apoyar financieramente. Y hoy es el Día Mundial para crear conciencia sobre esto. Y quiero que agarre la mano a la persona y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Te pedimos de manera especial por cada persona que en este momento está siendo esclava y que tú seas trayéndole luz, esperanza y una fe de que algún día serán rescatados. Te pedimos por los rescatistas, te pedimos por las fundaciones, te pedimos por los policías, por los detectives, Señor, te pedimos por los abogados, por los jueces, por todas las personas que son los que dan la sentencia para las personas cuando son apresadas, Señor. Te pedimos que tú sanes los corazones de las adicciones en la humanidad, porque sabemos que todo esto por causa de las personas que están apartadas de ti. Te pedimos que el mundo pueda conocer de ti para que de una u otra manera erradiquemos la esclavitud de una vez y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por orar conmigo. Mi misión de vida por los 50 años que me quedan es ser una voz para aquellos que no tienen voz. Y siento carga por este grupo de personas. ¿Sabías que más de 50 millones de personas están esclavas hoy? Es un número mayor de que cuando la esclavitud era legal. O sea, hoy en día hay más esclavos en todas las áreas, tanto sexualmente como en trabajos que no les pagan o en trabajos que les pagan muy poco, o niños que los cogen para hacer la guerrilla. Y un cuarto de estos 50 millones son niños. Puede ser tu hijo, puede ser mi hijo. No respeta edad, no respeta raza, no respeta estatus social, no respeta nacionalidad. Y Estados Unidos es el consumidor número 1 de pornografía infantil. Porque para poder vender y tener que necesitar millones de niños es porque hay demanda y hay personas. Y las personas que están haciendo esto, llámense pedofílicos, son personas enfermas que necesitan conocer el amor de Dios. Así que mi enseñanza de hoy se llama Amor sin censura. Y si quieres apuntar en tu celular, si tienes tu Biblia o tu cuaderno, vamos a hacer un acróstico con la palabra amor para que no se les olvide nunca. El amor de Dios es amplio. Di conmigo amplio. M, el amor de Dios es misericordioso. Di conmigo misericordioso. O, el amor de Dios es osado. Di conmigo osado. Y R, el amor de Dios es restaurador. Di conmigo restaurador. Si no tienes el bosquejo en el Bible app, si vas a la historia de Instagram de Iglesia Miami, puedes bajar la aplicación del YouVersion de la Biblia, que es totalmente gratis. Nosotros todos los domingos nos tomamos el trabajo de poner los versículos y las imágenes de la enseñanza para que ustedes lo puedan seguir junto con nosotros aquí en casa. ¿Qué es el amor de Dios? Amplio. ¿Qué quiere decir amplio? Ancho, que no tiene límites, que es impresionantemente grande, que es eterno. Hay una canción que cantábamos cuando estaban los niños: el amor de Dios es maravilloso, tan alto que no lo puedo tocar, tan bajo que no lo puedo ver y tan ancho que no alcanzo a cantar. Así es el amor de Dios, porque es maravilloso. El amor, en el corazón de Dios hay espacio para todo el mundo, inclusive para los que trafican. Hay espacio para todo el mundo. El amor de Dios es amplio. Y en tu mente natural, humana, imperfecta, tú no puedes entender esto porque tú dices, no, eso merecen la cadena perpetua, merecen ser justiciados. Sí, la ley, necesitamos aplicar la ley, pero no al punto de que esa persona no tenga la oportunidad de conocer el amor de Dios. Que puedan estar presos y alguien les hable del amor de Dios, porque no hay nada más terrible que la muerte eterna. Y no hay nada más maravilloso que la vida eterna.
que todos tenemos derecho a tener. Y quiero que leamos el libro de Efesios, capítulo 3, versículo del 18 al 19. Y dice así, ¿lo tienen ahí? Ok. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios. ¿Cuán ancho? Diga conmigo, ancho. ¿Cuán largo? Diga conmigo, largo. ¿Cuán alto? Diga conmigo, alto. ¿Y cuán profundo? Diga conmigo, profundo. Es su amor, ancho, largo, alto, profundo. Es mi deseo que experimenten el amor de Dios, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Amplio, alto, profundo. En ese amor cabemos todos. Di conmigo, en el corazón de Dios caben todos. Hasta la persona más mala, más mala, más mala. Tiene derecho a que se le presente el evangelio, se arrepienta y conozca del amor de Dios. Hasta esa persona que te ha hecho daño, hasta esa persona que tú le tienes resentimiento, hasta esa persona que tú no quieres ver ni en pintura, esa persona también merece conocer el amor de Dios. Segundo, el amor de Dios es misericordioso. Diga conmigo, misericordioso. Yo les pongo a repetir para que no se duerma y para que se le grabe las palabritas. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Nosotros merecemos castigo, nosotros merecemos muerte eterna, nosotros merecíamos. Valerie recibió misericordia. Ella hizo cosas que no debía haber hecho y ella podía merecer castigo y consecuencia por eso, pero en cambio recibió misericordia. Misericordia es cuando Dios no te da lo que mereces. Y gracia, ¿qué recibió Valerie? Gracia es cuando te da lo que no mereces. No merecemos la salvación y la vida eterna, pero Jesús murió en una cruz hace más de 2000 años por amor a ti y por amor a mí. Él murió y cargó el pecado de toda la humanidad. Y por esa muerte nosotros ahora somos salvos. Quiere decir que tenemos vida eterna. El día que muramos y partemos de aquí, estaremos eternamente con Él. Romanos 5, capítulo 5, del 5 en adelante. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por todos nosotros los pecadores. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Di conmigo, yo soy amigo de Dios. Yo no sé tú, pero el libro de Romanos es un libro, si quieres conocer de la gracia y la misericordia de Dios, léete el libro de Romanos. Hay riqueza. Eso que acabamos de leer, eso es para una serie entera. O sea, eso es profundo, eso es maravilloso. Pero, ¿qué pasó? El hombre cuando estaba en el huerto del Edén pecó y antes de pecar tenía una relación así con Dios. Luego el pecado y lo separó de Dios. Ya no podía relacionarse. ¿Qué hizo Cristo? Cristo vino, murió y cargó el pecado de la humanidad, lo echó al fondo del mar. Y te acabo de presentar el evangelio en 5 segundos. ¿Lo vieron? ¿Se lo aprendieron? Si lo quieres repetir, te tienes que ver la prédica el próximo martes cuando la saquen. Eso que te acabo de explicar con el celular, tú le puedes explicar a una persona en una fila, en una sala de espera de un médico, en un salón de belleza, a la señora que te está haciendo las uñas. Y darle la oportunidad de conocer el evangelio. Hay millones de personas que jamás han escuchado la palabra de Jesús. Hay millones de personas que jamás han leído la Biblia porque ni siquiera la Biblia está en su idioma. Hay millones de personas que todavía pueden morir sin conocer el amor de Dios.
¿Y quiénes somos los llamados a hablar de eso? Digo conmigo, tú y yo. Tercero, el amor de Dios es osado. Diga conmigo, osado. ¿Qué quiere decir osado? Atrevido, extravagante. Es el amor ágape. Es el amor que ama a pesar de. Dios amó a Valerie a pesar de. Dios me amó a mí a pesar de. Dios te amó a ti a pesar de. Nada ni nadie te puede separar de ese amor. Y vamos a leer nuevamente el libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 34 en adelante. Entonces, ¿quién nos condenará? Diga conmigo, nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Tenemos un abogado en el cielo y se llama Jesús y Él intercede por ti y por mí. Cuando estamos en, como decía Valerie, en lo más low, en el rock bottom, en el tocando fondo, ahí es el abogado cuando intercede por ti y el Espíritu Santo también. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Hay algo? No. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Será que nos ama? Sí, todavía. Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, ¿todavía nos ama? Sí. Claro que no, nada nos puede separar. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta. ¿Por medio de quién? De Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Diga conmigo en voz alta, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Nada te podrá separar del amor de Dios. Ni el pecado más horrible que hayas cometido, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale un fuerte aplauso a Dios por ese amor sin censura, por ese amor inagotable, por ese amor osado, por ese amor misericordioso. Nada te puede separar de su amor. Cuando fallas, porque fallamos todos los días, somos pecadores de nacimiento y de profesión. Fallamos todos los días. Cuando fallas, hay una vocecita que te dice, hey, te pasaste en el regaño. Ese golpe que le diste a tu hijo, te pasaste. Eso no fue con amor, eso fue con ira. Ese grito, ese insulto para tu esposa, te pasaste. Esa vocecita se llama conciencia para algunos, pero para nosotros se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te dice, hey, te pasaste. ¿Qué es lo primero que tú quieres hacer? Cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, tú dices, wow, lo siento, tienes toda la razón, me pasé. ¿Y qué es lo segundo que debes hacer? Pedirle perdón a la persona con la que te pasaste. Hey, ven acá, mi amor, no te debí ir a hablar así. Ven acá, mi hijo, no te debí golpear así. Porque cuando tú humillas tu carne y pides perdón, vas a ser más consciente la próxima vez que la anaconda se te quiera poseer y meterte a decir cosas que no debes decir. Te vas a acordar porque la vocecita va a estar más alta y va a decir, hey, aguanta el freno. Si tú has rendido tu vida, como dijo Valerie, si tú has rendido tu vida a los pies de Cristo y tú le has dicho, Señor, haz conmigo lo que quieras, esa voz se va a estar alta. Pero si esa voz, tú le bajas el volumen, no obedeciendo la voz, cada vez la voz va a ser menos audible para ti. Entonces es importante que obedezcamos esa voz y decir, ok, lo siento. Y el Espíritu Santo te convence de pecado, te lleva al arrepentimiento. Tú pides perdón, Dios te perdona porque su amor es misericordioso, su amor es osado, su amor es amplio. Y recibes su perdón, pero a veces nosotros mismos tenemos que perdonarnos. A veces Dios ya te perdonó y tú no te has perdonado. Entonces también tú decir, yo me perdono porque una vez más le grité a mi hijo y yo me prometí que no lo iba a hacer. Entiendo que estás luchando con un problema de ira, un problema de falta de dominio propio, pero no dejes que el espíritu de condenación te aleje de Dios.
Porque el enemigo viene con condenación y no, y que eres cristiana. Y tú le hablas así a tu marido. Mira lo que estás modelando a tus hijos. Entonces el enemigo te condena y te trae vergüenza. Y la vergüenza que hace te aleja de Dios. Así como cuando Adán y Eva se taparon y tenían vergüenza y se escondieron. Pero el amor de Dios que nos lleva al arrepentimiento, decir, me la embarré, me equivoqué, aquí estoy, pido perdón cuantas veces sea necesario y pido ayuda cuantas veces sea necesario y clamo por su misericordia cuantas veces sea necesario, porque entiendo que nada ni nadie me puede separar de ese amor. Y esa es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y es una bendición entender que somos perdonados. Hay un pecado que cuesta perdonar y es el aborto, tanto para el que lo hace como para el que lo sugiere. A las mujeres que han pasado por este proceso les cuesta perdonarse a sí mismas por haber hecho eso en un momento de necesidad, en un momento de estrés, tal vez muy jóvenes, tal vez no era deseado, lo que sea. Ya Dios te perdonó. Y no sé, lo tenía que decir porque el Espíritu me sigue diciendo la palabra y de pronto hay alguien aquí que necesita saber que ya Dios los perdonó por eso. Y vamos la última característica, la R. El amor de Dios es restaurador. Di conmigo, restaurador. ¿Qué significa restaurador? Sanador. Solo cuando conoces a Dios y experimentas su amor, podemos ser sanos en nuestro corazón. El amor de Dios sana todas las heridas. Dios tiene poder para sanar tu corazón. No el corazón que bombea sangre, también tiene poder para sanar tu corazón si tienes una arritmia, un ataque, alguna vaina. Pero estamos hablando de corazón alma. Estamos hablando de corazón de sentimientos, de emociones, de voluntad. Salmo 147:3 dice, Él sana a todos los que tienen roto el corazón y le venda las heridas. Qué lindo. Si alguien te rompió el corazón, si una persona te engañó, creo que el dolor más fuerte que puede sentir un corazón es una traición. Duele muchísimo, a mí me ha pasado y he llegado a sentir hasta dolor físico. O sea, yo siento como que el puñal lo siento, lo puedo sentir, el dolor en el corazón. Los que han pasado por eso saben cuánto duele. Pero entiende, Dios y su amor te quieren sanar, te quieren restaurar. Dios está cerca, como decía Valerie. Él nunca se fue de su lado. Y a Dios no le sorprende nada lo que tú haces a las 2 de la mañana cuando estás viendo OnlyFans. A Dios no le sorprende. Ay, se ríen. ¿Ustedes creen que yo no sé? Dios no le sorprende, pero Él sabes que lo estás haciendo a escondidas, sabes que no lo debes hacer, pero lo sigues haciendo porque es un problema de adicción. Y si no quieres terminar revuelto en tu propio vómito, es bueno que busques ayuda ahora. Estás a tiempo. Aquí los pastores son hombres de Dios que te pueden ayudar si estás pasando, y las mujeres también, porque esto no es solo de los hombres. Dios está cerca. Salmo 34:19. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Esos versículos están hermosos. Apúntalos y repítetelos. Lucas 4:18-19. El Espíritu, dice, este es Jesús leyendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados y que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Tú y yo hemos sido ungidos porque Cristo ahora está aquí. Cristo mora en ti y tú puedes ser ungido para llevar las buenas noticias a otros, para darle libertad a las personas que están cautivas, para que los ciegos vean tanto en lo espiritual como en lo natural, para los que están oprimidos puedan ser puestos en libertad y entender el año favorable del Señor. Quiero que te coloques de pie, por favor. Y la razón por la que Valerie lloraba es porque al que mucho le es perdonado, mucho ama. Repite conmigo, al que es mucho le he perdonado, mucho ama. Cuando tú sabes que tú eres una lacra y que Dios te ama, tú dices, oye, Dios es grande. Ni mi mamá ni mi papá me aguantaron, pero Dios me aguanta.
Quiero que leamos el último pasaje antes de terminar. Isaías 53, del 1 en adelante. Y este es el profeta Isaías profetizando 700 años, 500 años atrás, antes de la venida de Jesús. Y estaba hablando de Jesús. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. Jesús, está hablando de Jesús. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Jesús vino como hombre, como tú y como yo. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada de Él. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por nuestros propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones en la cruz del Calvario y aplastado por todos nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca, no se defendió. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida al mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba por un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida fue entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Esos somos tú y yo. Disfrutará de una vida larga y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores.